Muy buenas noches, estimados participantes. El día de hoy, continuando con las sesiones del Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral, tenemos el honor de contar con la participación del doctor Francisco Carrasco Cabezas, quien es abogado en Philip Prieto Carrizosa Ferrero Yuria, se dedica a litigar en procesos judiciales laborales y cuenta con experiencia en negociaciones colectivas y arbitrajes. Estimado doctor, les demos el uso de la palabra. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación de mi lawyer, agradecer la participación de todos y anticiparles que probablemente haya algún problema de audio. Sinceramente, les pido paciencia. Ocurre que tuve la gentileza de recibir la comprensión de Yasmín, que me invitó al diplomado y ya estoy en el viaje que tuvo que ser de entrevistas, temas laborales. Entonces estoy en un lugar público, pero hay que cumplir con las obligaciones académicas, que además con todo gusto comparto con ustedes, estoy descoordinado, y que si es que alguien tiene algún aporte que hacer durante la exposición, por favor, intervenga. Es un tema que todavía está en construcción. Tenemos la norma recién o sea, digamos, en constante actividad todo mayo. No creo que hayan habido abundantes, eh, que hayan muchas experiencias todavía que se puedan convertir a nivel académico, porque es ahora, y eso es lo que vamos a revisar, que la Corte Suprema es la que se va a encargar de declarar la procedencia con las mismas reglas cuando se eleve. Pues, ahora, entonces, entrando a la materia, podemos advertir que es un tema novísimo y que conviene estar actualizados. Si es que alguien también tiene un título, no sé si es que por acá hay algún litigante, con todo gusto podemos intercambiar pareceres. Lo primero es hacer un recordatorio, porque entiendo que hay también estudiantes de ¿cuál es la finalidad del recurso de casación? El recurso de casación, en principio, unifica la jurisprudencia, ¿no? Y va a tener por finalidad anular que haya una incorrecta aplicación del derecho, sea esta por reglas de aplicación de derecho sustantivo o de derecho procesal. La anterior norma, la 25, no forzaba la posibilidad de que haya reglas de derecho procesal en cuestión en esta instancia. Eh, Entiendo yo porque había un interés de que se concluya, digamos, más rápido, o se inscriba, y eso van a ver ahora, y que hayan ciertas restricciones que es una instancia especialista, a la cual nuestra legislación, de todas en general en el mundo, no es que se pueda ir sin ningún tipo de recargo. ¿Por qué? Porque no es una tercera instancia, no es un derecho constitucional llegar a la Corte Suprema. En cambio, ir en apelación sí. Nosotros tenemos el derecho a la pluralidad de instancias. Y esa pluralidad de instancias significa que hayan dos mínimo, no máximo. Entonces, no es que porque nos pongan objeciones o porque nos restrinjan el acceso a la Corte Suprema, están afectando nuestro derecho de proceso. Esa es una primera posición. ¿Eso cómo lo aterrizamos? Eso lo aterrizamos en que el legislador tiene carta abierta para poder establecer cuál es el contenido y cuáles son las limitaciones que va a tener el recurso de casación en esta legislación. En el ámbito laboral está establecido bueno, siguiendo la doctrina además de la finalidad, que además no es una tercera instancia en la medida que no hay revisión de pruebas, ¿no? Pero esto es cierto, ¿no es cierto? Bueno, o sea, indubitablemente, para verificar que se ha aplicado bien un derecho, sobre todo sustantivo, hay que ver cómo es que la relación fáctica, la relación en la realidad, ha podido llevarse a cabo. ¿No se me escucha bien? Si es que hablo de repente más lento, o voy a tratar de hablar más fuerte, ¿ya? Disculpen en verdad las molestias. Vamos a tratar de hablar más fuerte.
Pasemos a la siguiente diapositiva. La casación en la anterior norma, en la 26636, establecía como finalidad, o sea, hay diferencias sustanciales entre la anterior norma, entre la 26636 y la 29497. En el curso de la exposición vamos a hacer referencia a puntos. Pero me llama la atención, sobre todo cuando se regula la finalidad en la norma 26636, que tenía como causales, digamos, no expresas, pero sí dentro del contenido de la norma que regulaba la finalidad, la contradicción con otros pronunciamientos emitidos por la sala, y que por las causales iba a estar, ¿no?, únicamente por las causales siguientes, la evidente violación e interpretación o incorrecta aplicación de la ley. ¿Por qué resalto esto? Porque cuando en la 29497, en la nueva Ley Procesal del Trabajo, se regula la casación, antes de esta última modificación que estamos comentando, que obliga a que nos actualicemos, no estaban establecidas de manera expresa las causales. Y eso hacía que tengamos que recurrir a la anterior ley procesal para poder invocar cuáles eran las infracciones normativas. Entonces, a pesar de que no había esta definición, cuando nosotros interponemos un recurso de casación, siempre decíamos que la infracción era porque hay una interpretación errónea del artículo tal, o una incorrecta aplicación, es decir, sí se había aplicado, pero de manera incorrecta el artículo tal, o no se había aplicado el artículo que correspondía al caso sobre tercerización en la norma tal. Entonces, llegábamos por remisión, pero esta definición, que ahora, con la nueva modificación, sí aparece, estaba en la anterior Ley Procesal del Trabajo. Entonces, estos, como comentarios introductorios, cabe la pena repasarlos, sobre todo si es que ha habido algún tipo de problemas en el audio. El derecho constitucional a recurrir a la Corte Suprema no existe. Lo que existe es un derecho a la doble instancia. Y siempre será de interés que haya un criterio uniforme a nivel nacional. Y esa es la finalidad del recurso de casación. Porque si es que no, van a existir criterios contradictorios entre las salas superiores, que como ustedes saben son los órganos colegiados que existen a nivel nacional. Entonces sería peligroso para la Administración de Justicia que Lima resuelva de una manera, Cusco de otra manera y Arequipa de otra manera. Esa es la finalidad del recurso de casación, y se nota que hay un interés en la finalidad casatoria, que es lo que ahora se hace mucho énfasis, y de hecho hay bastantes críticas, con estos cambios normativos. Ahora, pasemos a los cambios. Un primer cambio interesante es quién va a calificar ahora los recursos de la casación. El recurso de la casación en la 29497 era interpuesto ante la sala superior, pero la sala superior simplemente lo elevaba. O sea, fungía un poco de mesa de parte. Y era la Sala Suprema quien, después de más o menos un año en la práctica, advertía si es que se cumplían tanto con los requisitos de admisibilidad como de improcedencia. ¿Esto qué llevaba en la práctica? A que uno puede interponer recursos dilatorios y que sin tener, digamos, mayor fundamento,
se retrasen pagos. Ya estaba bastante limitado porque hay algo que no ha cambiado, que vale la pena recordar, que es que la casación laboral impone que cuando existe una obligación de hacer, la casación no suspende los efectos de esa obligación de hacer, que en nuestro caso la mayoría de veces es reponer, ¿no es cierto? O reconocer como trabajador de la principal. Entonces, digamos que no había mayor problema con eso. Pero en el tema económico, sí se podía afectar por causar perjuicio, interponer un recurso de casación que no correspondía y afectar con la falta de cobro al demandante. Claro, la empresa igual hacía un desembolso de dinero para hacer la carta fianza que suspende los efectos de las obligaciones de dar, pero el demandante no podía recibir el dinero de manera efectiva hasta que se declare la admisibilidad o inadmisibilidad por la Sala Suprema, que es algo, digamos, bien evidente de hacer. En cambio ahora, simplemente la Sala Superior va a poder revisar y solo en el caso que supere los requisitos de admisibilidad será elevado. Entonces, esto es un paso interesante de analizar. En ese sentido, los requisitos en su mayoría están orientados a superar los desperfectos que en la práctica han venido ocurriendo con la nueva ley procesal de trabajo, en lo que yo he podido ver. De repente en una sección de preguntas, alguien puede compartir alguna experiencia sobre el particular. Otro cambio bastante importante y donde nos tenemos que detener es en las causales. Las causales, antes de la modificación a la nueva ley procesal de trabajo, la nueva ley procesal de trabajo establecía que se sustentan en una infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. Entonces, ¿qué significa esto? No estaba desarrollado en ninguna norma. ¿Y qué cosa es lo que ocurría en la práctica? Que teníamos que remitirnos a lo que en su momento observamos, a la antigua clasificación de la 2635. ¿Por qué es vinculante? No, porque era útil. Porque ya tenías clasificado que las infracciones normativas para las salas supremas eran conocidas por tener una interpretación errónea o incorrecta de la ley. Entonces, no estaba regulado, era, digamos, había un poco más de carta libre, si se quiere decir de algún modo, pero ya la práctica nos decía cuáles eran estas infracciones normativas invocables. Ahora sí está sumamente regulado. Y si ustedes buscan artículos académicos sobre la materia, porque todavía no se ha escrito ningún libro, insisto, es muy novísimo, pero ya hay publicaciones de algunos importantes procesalistas que cuestionan el recurso, que las nuevas causales son en sí mismas un problema para los litigantes por ser contradictorias o porque hay algunas que se subsumen en otras, ¿no? Podemos hacer el ejercicio de lectura rápidamente y es evidente, ¿no? Si es que la sentencia o el auto expedido se emite, se supone, con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de estas garantías, que no se deja entender mucho, ¿no? Pero se entiende la finalidad. O sea, si es que hay una indebida o errónea aplicación de normas, deja carta abierta a procesales materiales, ¿no? Luego, si la sentencia deriva de la inobservancia de normas legales de carácter procesal que sean sancionables con la nulidad, nos invoca a revisar
las normas del Código Procesal Civil de cuándo ocurre la nulidad, por reputación errónea, o por inobservancia de normas. La tercera nos dice si la sentencia o auto contiene una indebida aplicación, o una errónea interpretación, o una falta de aplicación de la ley, tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral, de seguridad social, o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Es un poco engorroso, ¿no es cierto? O sea, al inicio parecía que era una norma, una interpretación diferente para invocarnos a ser más estudiosos y tratar de compeler normas de derecho internacional en nuestros casos, pero resulta que finalmente se dice o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. Entonces esto cabría dentro de las primeras causas, salvo que alguien entienda lo contrario. La cuarta nos dice, si la sentencia o auto ha sido expedida con falta de motivación, con manifiesta ilogicidad de motivación, o cuando el vicio resulte propio de su propio tenor. O sea, esto último se entiende, o sea, si es evidente la falta de motivación es porque hay falta de motivación que ya el Tribunal Constitucional desarrolla ampliamente en las sentencias del caso de Yerere Moja y otras sentencias que ustedes conocen, que podemos repasar al final, en todo caso, si alcanza el tiempo, pero digamos que se prevé como causal de casación la debida motivación. Con una fórmula un poco engorrosa, pero se entiende que finalmente es una infracción normativa la debida motivación en sí misma. ¿Por qué? Porque en la práctica judicial se ha invocado como infracción normativa las infracciones contenidas en el numeral 3 y 5 del artículo 139 de la Constitución, que hablan sobre motivación y debido proceso en las resoluciones judiciales. Y con eso se invocaba la jurisprudencia sobre la motivación. Entonces acá digamos que un poco la sala está poniendo por escrito que es válido que los litigantes invoquemos la afectación de estos derechos al interponer casación. Insisto, digamos que esta es la legalización de la práctica de lo que ocurría con la 29497, en mi opinión. Y como quinta causal de casación, se está señalando si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de la República. Pregunta, ¿la Corte Suprema tiene decisiones vinculantes? Y la respuesta, hasta donde yo conozco, es no. No tiene decisiones hasta ahora. Porque está previsto en la 29497 que la Corte Suprema realice plenos casatorios. ¿Y qué son esos plenos casatorios? Son pronunciamientos que se conformarán cuando para un caso particular se convoquen a los miembros de los colegiados supremos de especialidad que resuelvan los casos laborales, que todos emitan su pronunciamiento para uniformizar criterio judicial. Pero esto pasado, eso no ha pasado. Lo que nosotros tenemos son plenos jurisdiccionales, y tenemos plenos jurisdiccionales de todo tipo. Plenos jurisdiccionales de jueces de paz laborales incluso, plenos jurisdiccionales de jueces especializados, por cortes superiores, y plenos jurisdiccionales supremos, que son los de mayor difusión, y que son los más vinculantes, y tienen reglas muy conocidas, muy difundidas, como las reglas de los trabajadores de confianza, como las reglas de cuándo se puede interponer el plazo, por ejemplo, para interponer las acciones en los casos de despido incausado y fraudulento, y otras reglas, ¿no?, que no tienen, o bueno, no tenían sustento legal, pero sí tienen este fundamento jurisprudencial aceptado, reiterado, y que ya forma parte básicamente de nuestra línea jurisprudencial, pero no son vinculantes. Es decir,
no existe la obligación legal de los jueces especializados de seguirlos y de hacer una fórmula especial de distinguishing para apartarse. Es algo que me parece el doctor Toledo explicó en algunos artículos, me estoy equivocando, pero hay artículos que abordan este tema especial. Entonces, no hay. Pero sí hay doctrina jurisprudencial. Y eso vamos a abordar. Ahora, otra cosa interesante es que se han regulado, se han establecido no solamente causales de procedencia, que son las que revisará la Corte Suprema de manera especial en la Sala Suprema antes de ver si es que se pronunciarán sobre el fondo. O sea, hay estas dos etapas. La nueva Ley Procesal del Trabajo establece dos momentos al momento de abocarse a un caso como instancia suprema. La antigua Ley Procesal del Trabajo realizaba audiencias de califondo. Era una sola diligencia en la cual uno iba a informar y se enteraba en la misma audiencia si es que el recurso era calificado en forma y fondo de manera favorable. Ahora no. Ahora primero pasa por un filtro de procedencia. Si es que es procedente, se cita a informar y se declara si será fundado o infundado el recurso de casación luego de oír a la parte. Pero bueno, entonces, después de que la sala, o sea, además de que la Sala Suprema va a ser va a tener que ser bastante minuciosa con la revisión de estas nuevas causales de interposición del recurso de casación, también se han establecido causales expresas de improcedencia, que son un poco obvias, ¿no? No se puede interponer recurso de casación contra resoluciones no impugnables con el recurso de casación. ¿Cuál no se puede impugnar? Por ejemplo, la misma Ley Procesal del Trabajo, la nueva ley, establece en su artículo 53, un artículo no modificado, que no cabe el recurso de casación contra las sentencias que como segunda instancia emita la Corte Suprema. ¿Cuáles son esas? Las que resuelven, por ejemplo, las de los laudos, la nulidad del laudo arbitral, ¿no? La sala se pronuncia en primera instancia y la Sala Suprema en segunda. Contra ese pronunciamiento segunda no existe recurso de casación. Segundo supuesto de improcedencia, que el recurrente hubiera consentido la resolución adversa en primera instancia. O sea, no podría yo irme en casación si es que yo consentí la de primera. ¿Y cómo puede pasar eso, doctor? Bueno, puede ser que yo sea codemandado, ¿no? Puede ser que yo sea codemandado, que yo haya llegado a ser parte de la segunda instancia porque mi otro codemandado se apeló. Bueno, entonces si yo consentí mi sentencia de primera instancia, ahora en esta segunda, yo no podría interponer un recurso de casación. Tercer supuesto, que el recurrente invoque normas que no hubieran sido deducidos en sus fundamentos de su recurso de aplicación, y acá se complica, digamos, un poco, ¿no? Acá nos está invocando a ser bastante escrupulosos desde nuestras apelaciones. O sea, de hecho yo encuentro un reparo acá, porque es evidente la intención del legislador o de las personas que opinaron en la confección del recurso, de las nuevas reglas de casación, que se pretende traer a las impugnaciones peruanas la invocación de tratados o acuerdos internacionales. Pero eso difícilmente se estila, ¿no? No porque esté mal, sino porque no forma parte de nuestra cultura jurídica frecuente invocar normas de la OIT en nuestros recursos de impugnación. Y bien, si es que eso no se ha hecho con una apelación de sentencia en primera instancia, no se va a poder invocar en el recurso de casación. Ahora, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que ocurrir ahora que yo tengo conocimiento de estos cambios en las reglas de la casación? Cuando yo reciba mi sentencia en primera instancia,
y vea que le es aplicable una norma internacional, por si acaso, para curarme en salud, tengo que ir invocando una sentencia de orden internacional, vaya a ser que me sea útil de invocar el Colegiado Supremo. Que carezca manifiestamente de fundamento jurídico. Igual, en realidad, si carece manifiestamente de fundamento de correlación lógica y etcétera, también se va a caer. De fundamentación fáctica no, porque se supone, en teoría, que la Sala Suprema no conoce o no revisa los fundamentos de hecho del caso. Y dice, sí, y esto es un poco peligroso, ¿no? Si se hubiera subestimado, en el fondo, otros recursos sustancialmente iguales, y el recurrente, acá se desordenado un poco cuando lo copié, pero bueno, la lógica es que hay un caso objetivamente igual y que la casación interpuesta contra el caso objetivamente igual sea idéntico y el primer caso ya haya sido desestimado. Y esto porque es medio peligroso, porque en realidad es muy frecuente, ¿no? Que las empresas tengan no uno, sino 50 casos idénticos. No uno, sino 100 casos idénticos, 200 casos idénticos. ¿Cuándo? Cuando cierran una fábrica, cuando hay un cambio de jornada, cuando hay una modificación en la escala de remuneraciones, cuando tiene una problemática masiva. Entonces, ¿qué pasa? Hay grupos y grupos de trabajadores que recurren a un mismo abogado, ese mismo abogado hace una misma demanda, la empresa recurre también a un mismo estudio de abogados, y el mismo estudio de abogados que recibe la misma demanda, que no cambia ni una letra, sino solamente el nombre del demandante y la boleta de pago o el concepto de remuneración, contesta en igual sentido. Entonces, las salas que reciben demanda y contestación con los mismos argumentos, el mismo sentido, el mismo speech, van a sentenciar con los mismos fundamentos, que evidentemente la casación lo va a ver todo igual. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora va a pasar que si la Sala Suprema hace una revisión de un caso, voy a tratar de hablar más fuerte, David, aún. Discúlpame. Va a ocurrir que si la Sala Suprema hace revisión del primer caso, y este primer caso se declara improcedente, la tendencia va a ser que los demás sigan el mismo camino. Ese va a ser el problema. Ahora, hay una regla que he apartado. Recuerden que estas causales de improcedencia no tienen que ocurrir de manera copulativa. O sea, si ocurre una, mi recurso de casación ya tendría que ser declarado improcedente necesariamente, ¿no? Sin embargo, se ha puesto una salvedad. Se ha señalado que, no, perdonen, antes de eso, digamos que la situación más compleja que nos pone la Sala Suprema a quienes litigamos es que existan sentencias contradictorias. ¿Qué significa que existan sentencias contradictorias? Que tengan que existir sentencias contradictorias. Implica que tenga que haber una sentencia de primera instancia fundada y una infundada o viceversa. Porque si es que a ver, recordando la teoría general del proceso, la Sala Superior no puede declarar fundada o infundada. La Sala Superior lo que va a hacer es confirmar, lo que va a hacer es revocar o declarar nula. Contra las sentencias nulas, evidentemente no cabe casación porque no es una sentencia que ponga término al proceso, sino que devuelve. Y en los casos en los que haya revocación, sí hay pues contradicción, porque le está enmendando a la plana en primera instancia. Pero si es que la sala va a confirmar, entonces en ese caso no habría un recurso de casación. Ese es el problema. Y va a resultar que es la principal limitante ahora
que digamos, va a reducir en una, o la intención, entiendo yo, del legislador, es que se reduzca la cantidad de pronunciamientos que llegan a la Sala Suprema, y me imagino que la intención sería que los pronunciamientos que llegan se resuelvan en un tiempo menor, porque en este momento desconozco la experiencia general, no tengo indicadores al respecto, pero los procesos que yo llevo se demoran más o menos un año, si es que no es un poco menos meses o un poco más meses. Entonces, es bien lenta la Sala Suprema. Y quizás, si es que hubiese menor cantidad de impugnaciones de casación, hubiese un poco más de celeridad, que es lo que la nueva ley procesal de trabajo siempre ha buscado. Pero es muy limitante porque puede haber una evidente vulneración a una infracción, o yo puedo percibir eso como litigante, y eso me restringe el derecho a discutir. Entonces, ¿a qué va a llevar esto? Esto ha hecho que el legislador ponga una excepción. Y la excepción es que, no obstante, va a caber la interposición del recurso de casación si es que esta sentencia, que tiene la doble conformidad, es decir, que es confirmada a la superior, se opone a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema, o es contradictoria a la jurisprudencia de otras salas superiores. Esto está bien interesante, porque si recuerdan, que fue el comentario que les hice en la parte anterior, no existen decisiones vinculantes de la Corte Suprema. No existen plenos casatorios. Lo que existen es doctrina jurisprudencial. Y acá, de alguna manera, la están legalizando, porque esta doctrina jurisprudencial no tenía base legal. En cambio, ahora es causal de procedencia de las casaciones. Está bastante interesante. En breve vamos a regresar a este punto. Y lo otro particular es que estas sentencias que tienen en un punto de su pronunciamiento el mandato de ser doctrina jurisprudencial, son emitidas por la Sala Suprema. Salas superiores no hacen eso, no lo estilan a hacer, pero en realidad la Sala Suprema tampoco es que tenga una facultad especial para hacer eso, hasta donde yo conozco. Pero esta segunda causal, que libera o que abre el candado del doble conforme, es que exista contradicción entre pronunciamientos de salas superiores. Entonces, ¿qué cosa es lo que ya me ha pasado en la práctica? Lo que ya me ha pasado en la práctica es que tenía un pronunciamiento de una sala superior de Lima que me declaró infundado, que me declaró fundada una demanda de desnaturalización de tercerización de un contrato que había sido revisado por una sala superior de la Libertad. Y esta sala superior de la Libertad, analizando las mismas pruebas, tuvo una conclusión sustancialmente diferente. Entonces, el pronunciamiento de esta sala superior de la Libertad, ¿es vinculante? No es vinculante. Pero ¿existe contradicción con la jurisprudencia de la Sala de Lima? Yo creo que sí. Y creería que es causa suficiente para cumplirse con este requisito en la medida en la que, si a alguien le queda alguna duda, pero genera duda de su aplicabilidad, debe sentarse aquí en el principio proacción. El principio proacción implica que en el caso que exista incertidumbre respecto a que un proceso tenga que continuar que un proceso tenga que continuar entre
dejarlo por alguna formalidad procesal o seguir el curso del trámite, tenga que continuarse por el curso del trámite. Doctores, ¿David es el único que tiene el problema o es mayoritario? De repente puedo hacer algo más. ¿Sí? Doctor, ¿qué ¿Alguien más tal? me puede confirmar? Comentarle que sí lo podemos escuchar perfectamente. Muchas gracias, me preocupé bastante. Sí, yo entiendo que no es el mejor. Espero entonces, si Bill Oyer me confirma que se escucha, de repente en la grabación se puede volver a ver. Sí, en efecto hay interferencia. Voy a tratar de hablar más fuerte, pero lamentablemente tengo limitaciones, les comenté al principio de la sesión. Disculpen, David. Bien. Bien, continuando. Estábamos en... Ah, ya. Además de la procedencia excepcional por la facultad contradictoria, además de la procedencia excepcional contra esta causal que es la doble conformidad, que la procedencia excepcional ocurrirá cuando ocurra esta situación de contradicción a la doctrina jurisprudencial o a los procedimientos procesales laborales. Además de ello, también se ha regulado un supuesto adicional, que es el de una procedencia discrecional. El artículo 34, numeral 3, establece que la Sala Suprema podrá discrecionalmente, cuando lo considere necesario y para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, elegir qué recurso de casación amerita un pronunciamiento de forma. Entonces, ¿qué comentarios podemos hacer al respecto? No sé ustedes, pero en mi experiencia, me parece que esto va a ocurrir en el caso pro trabajador que pro preso. Y yo, o sea, creería que esto afecta a la equidad procesal, porque es indubitable que el derecho laboral es intuitivo, pero el derecho laboral en sí mismo ya tiene reglas en las cuales pone en una mejor posición al trabajador respecto al empleador y por razones objetivas. La razón por la que el derecho procesal es intuitivo es porque el empleador se encuentra en una mejor posición de autoinformación. El empleador es quien emite las boletas de pago, quien decide la oportunidad del despido, quien custodia los documentos. Entonces, él es quien tiene la carga de la prueba, y por eso es que existen estas reglas de inversión de la carga de la prueba, es que existen las presunciones fuertes que existen, basta la prestación de servicios para acreditar su subordinación, y estas reglas que tienen justificación. Pero hay determinados supuestos en los que ya el factor discrecional no debería ser tan pro trabajador, porque ahí se confunde con la imparcialidad. En mi opinión, esta es mi opinión, la podemos conversar más largamente en cualquier momento. De hecho, de eso se va a tratar un poco mi tesis, que habla sobre la oportunidad de la reformación de la demanda en los procesos laborales de maestría, pero me parece que afecta a la equidad porque el proceso no deja de ser un proceso que tiene que tener reglas fijas. Pero esto es simplemente un temor, insisto, es una reflexión mía, porque aún no hay suficientes pronunciamientos que nos lleven a ni siquiera pensar que se vaya a ejercer muy seguidamente la procedencia excepcional, pero sí me llevaría a esperar que si es que hay esta regla, se ejerza tanto para los recursos de las empresas como de los trabajadores en igual medida, ¿no? Cuando exista necesidad de uniformizar jurisprudencia. Eso sería importante. Y lo otro es que tenga que haber previsibilidad, ¿no?
esta regla excepcional, esta disposición de cuando discrecionalmente la Sala Suprema elija, hace que el proceso sea un poco imprevisible. Porque yo puedo ver un recurso de casación del demandante y ver que abiertamente incumple con todos los requisitos de procedencia que han sido fijados en la nueva regla, mandar mi correo informativo y decir, el recurso va a ser declarado improcedente porque flagrantemente ha ocurrido tales y cuales cosas, y al final, no, por esta causal excepcional lo acojo. Insisto, son simplemente reflexiones aventureras, ¿no? Que no están sustentadas en una práctica. Esperemos a ver qué ocurre. Estos son cambios novísimos, que seguramente se va a demorar un poco en ver cuál va a ser la nueva dinámica. Yendo un poco más a cuestiones más formales, bueno, más bizantinas que las anteriores, las ponemos en comparación, han habido cambios también en la oportunidad del... han habido cambios también en la oportunidad de las audiencias antes de emitir el fallo. Porque les comentaba que con la nueva ley procesal del trabajo, se declara primero la procedencia o improcedencia de la casación, y luego de eso es que las partes son citadas a informar sobre el fondo, cosa que no ocurría con la antigua ley, que era una audiencia en donde la parte iba y se enteraba recién si era procedente o improcedente, y si era procedente informaba todo en el mismo acto. Ahora no, ahora es por etapas. Pues bien, resulta que la 29497 obligaba a los litigantes a estar pendientes de la resolución de procedencia para pedir el uso de la palabra a los 3 días de notificados y recién ir al proceso. Ahora ya no. Ahora yo soy citado con mi fecha de audiencia de fondo y voy a ir a informar y se va a llevar a cabo proceso y con informe oral. Eso es bueno, porque el proceso es oral. Entonces, ¿por qué tendría que pedir uso de la palabra? La misma lógica que en las salas superiores. En las salas superiores, con la nueva ley de proceso de trabajo, no pido uso de la palabra, simplemente voy. Si me olvido, porque a veces ocurre, que se me pasaran los 3 días para pedir uso de la palabra, voy e informo. No tengo esa necesidad. Pero acá hay algo bien atentatorio, en mi opinión, con el derecho a la defensa, que es que si yo no voy a esta audiencia de informe oral, el recurso de casación va a ser declarado improcedente. O sea, por más que yo haya cumplido con las causales de procedencia, por más que la sala me haya dado la razón respecto a la procedencia, por más que la sala esté considerando previamente declarar fundado el recurso casatorio que yo haya interpuesto, si yo no voy a la audiencia de informe oral, la ley dice que va a ser declarado improcedente. Así, de facto. Entonces, acá estamos confundiendo algo, creo, respecto al rol de la oralidad. Porque no quiere decir que si es que yo no voy, no tengo interés casatorio. El proceso oral no es un proceso, nuestro proceso laboral, no es un proceso oral en puridad. Es un proceso de actuaciones mixtas, en donde hay oportunidades muy importantes que son perentorias. Por ejemplo, la demanda, la contestación de la demanda, la apelación, la casación. Si es que yo interpongo mi demanda, no es que si no voy a las audiencias posteriores, siempre se va a concluir el proceso sin pronunciamiento. Claro, si es que asisto a 2 audiencias seguidas, hoy sí hay una falta de interés, ¿no? Pero superada esta etapa, yo interpongo la apelación y la sala va a tener que responder la apelación. No es que si es que no voy a la audiencia, no va a haber condición, ¿cierto? Igualmente, si es que yo contesté la demanda, ya hay un pleno casatorio que nos dice que por más que no vaya a la audiencia de juzgamiento, el juzgado va a tener que resolver con los argumentos de la contestación, y etcétera. ¿Por qué? Porque la oralidad tiene sus ventajas en la medida en la que facilita la obtención de información directa, la inmediatez, perdón, la inmediación, tantas cosas importantísimas. Pero de eso no puede depender el pronunciamiento de fondo, porque yo ya superé
las etapas indispensables requeridas y hay un interés casatorio, además, que tanto hacemos énfasis. Entonces, ¿en qué queda el interés casatorio si luego me dicen, no, si es que no informas, se acabó el proceso? Me parece lesivo. Finalmente, última crítica, cuantía mínima. Ahora, el recurso de casación se interpone en los casos en los que haya una prestación económica con 500 URPs. Pero ok, cuando llueve, llueve para todos. Esto es también para los trabajadores. Y pareciera que acá se ha perdido un poco la visión de la naturaleza de las controversias laborales, ¿no? Porque establecer un límite cuantitativo tan alto lo que hace es poner en evidencia que no se ha tomado en cuenta la naturaleza alimentaria de las reclamaciones económicas. O sea, no solamente 247.500 soles amerita un pronunciamiento de la Sala Suprema. O sea, yo tengo derecho a ser oído si es que siento que, y además puedo demostrar que la Sala Superior se ha equivocado en la aplicación de un derecho procesal o sustantivo. Y acá hay un factor dinero que me impide, tan alto, es un poco arbitrario, ¿no? Y quiero dejarlos con la doctrina jurisprudencial, que ahora resulta que es muy importante, porque si es que yo tengo una doble, un doble pronunciamiento en el mismo sentido, ¿recuerdan? El doble conforme, en teoría no podría recurrir a casación. Pero aquí tenemos que en la revista fundada por el maestro Fernando Elías Mantero, quien siempre que pueda recordaré que tuve el honor de trabajar para él, el maestro tiene una revista llamada Actualidad Laboral, que el doctor Varela y su equipo mantienen actualizados. Tienen un link, ustedes googlean esto y van a encontrar doctrina jurisprudencial en materia laboral, que les va a servir para poder invocar supuestos en los cuales ustedes se encuentren en sentencias que a pesar de tener el doble conforme, si es que van en contra del criterio fijado en esta doctrina jurisprudencial, pueden invocar como que hay interés casacional y a pesar del doble conforme, recurrir a la Sala Suprema. Y yo quiero citarles una que les va a servir mucho, que es la casación laboral 1528-2018 Cajamarca. Esta casación, como doctrina jurisprudencial, establece que se considerará que existe infracción normativa a las que carezcan de congruencia, logicidad, fundamento de hecho, fundamentación jurídica. Debida motivación. Entonces, sí, yo sé que ya está como causal de recurso de casación la debida motivación. Pero también existe una doctrina jurisprudencial al respecto. Entonces, si las excepciones para impedirme, si las excepciones al doble conforme me habilitan de invocar una doctrina jurisprudencial, y hay una doctrina jurisprudencial que establece que por defectos de motivación se incurre en este supuesto, ¿por qué no invocarlo? Yo creería que con eso estamos bastante cubiertos. Con esto estoy concluyendo. En realidad, reitero las disculpas porque tengo que hacer un viaje, estoy en un aeropuerto, por eso, interferencia. No quería dejar de cumplir con mi compromiso con Yasmin, con Bill Oyer y con el Colegio de Abogados Urbánicos. Las disculpas con todo, espero que la grabación salga bastante mejor, el audio para todos. Pero tengo tiempo para algunas preguntas, si es que ustedes quieren hacerlas, mientras hago el check-in, en realidad. Les comparto las conclusiones, ¿sí? Y si es que hubiesen preguntas, yo encantadísimo de hacerlos. Esta es una oportunidad muy enriquecedora para mí. Así es que quien quiera participar, bienvenido. Algunas conclusiones muy rápidas, cosas que ya hemos dicho, pero que vale la pena reiterar. El recurso de casación tiene por finalidad la unificación de jurisprudencia y la realización concreta de los objetivos del ordenamiento jurídico, ¿no? Es decir, podemos sacarle mucho el jugo a que si yo encuentro sentencias contradictorias entre salas de diversas cortes,
puedo decirle, oye, Corte Suprema, acá hay interés casacional, ¿no? Acá hay interés casacional. Ayúdame tú, uniformízame la jurisprudencia. Esto es obvio. La ley ha introducido cambios que han elevado los requisitos de la posición. Lo que tenemos que hacer, quienes litigamos y quienes tenemos interés de agotar los recursos que nos provee la legislación, es mantenerlos actualizados y ahora con mucha más razón mantenernos al día de las normas, perdonen, de los pronunciamientos que tengan doctrina jurisprudencial. Para este efecto, recuerden revisar siempre la página Actualidad Laboral, ahí con mucho ritmo. Y como recomendaciones finales, precisamente mantenerse actualizados, creo que es lo primero. Creo que hay que revisar el límite cuantitativo que se ha puesto. Realmente me parece que es un error legislativo que habría que invocar a corregir. Y también me preocupa el criterio de la procedencia excepcional, porque podría de alguna manera afectar el principio de equidad procesal. Esas son mis reflexiones personales. Muchas gracias, doctores, por su tiempo. Me quedo unos minutos más por si hubiera alguna interrogante para compartir con ustedes. Muchas gracias, estimado doctor Francisco. En efecto, nos han llegado por interno algunas preguntas, así que se las procedo a formular. La primera pregunta es, ¿cuál es el papel de la jurisprudencia y los precedentes en el análisis de un recurso de casación? ¿Te parece si leemos una más y a ver si puedo contestar? ¿Hay alguna relacionada a esa? El análisis de los precedentes en el recurso de casación. ¿Hay alguna relacionada a esa? Doctor, disculpe, no lo logré escuchar, perdón. Discúlpame, te preguntaba, quisiera aprovechar en saber si hay alguna relacionada para contestarla en simultáneo. No, es la única referente a los precedentes. Ok. Mil disculpas por la demora, estamos coordinando cositas por acá. Sí, es muy importante en la medida en la que se ha puesto, sobre todo con estas nuevas reglas, énfasis en el interés casacional. Como el interés casacional es uniformizar jurisprudencia abiertamente, ¿no? Se ha hecho bastante mención a eso en diferentes artículos. Creería que hay que estar pendientes de los pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema. Ahora, como comentario adicional, no confundir, no creo que vaya en ese sentido la pregunta, ¿no? Pero los pronunciamientos administrativos no son aplicables. De repente cabe la precisión. Muchas gracias, doctor. Le comento la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se garantiza la imparcialidad y la objetividad en el proceso de resolución de un recurso de casación? Pronunciándose sobre el derecho y sobre los argumentos planteados por las partes, ¿no? Sobre esto último hay un tema bien delicado, porque el juez es iura novit curia. El juez conoce el derecho y lo aplica. Pero también hay un derecho a la defensa en donde las partes tienen que poder absolver los argumentos que se sirven para motivar las resoluciones que les causan perjuicio. Entonces es algo muy fino de la. Lo importante es que la sentencia y las resoluciones no tengan sesgos. Es algo también bien difícil. Pero digamos, vamos, hay mucho de relativo aquí, hay mucho de casos particulares. Ahondando en esto último, sobre que no hayan argumentos nuevos,
Eso tiene que ver también con la congruencia, ¿no? O sea, tratando de traer conceptos rápidamente, porque la pregunta es muy interesante. Hasta da para un artículo, ¿no? Se supone que las sentencias hay que pronunciar sobre el caso de materia de juicio. Entonces, lo ideal es que si es que el juez dice, ok, ya, tu parte me has dicho tal cosa y tu otra esta otra cosa. Yo creo que la razón es fundada, pero no por lo que el demandante me dice, sino por otra. En la sentencia sería una sentencia sorpresa si es que me invocan una norma y yo no he tenido oportunidad de absolverla. Por lo tanto, yo tengo un criterio diferente de interpretación. ¿Qué debió hacer el juez? Hacerme las preguntas respecto a mi posición sobre la interpretación de esa norma. ¿Y qué ocurre si no es así? Yo creería que está habilitada legítimamente y está en nuestra legislación el recurso de amparo contra resolución judicial, precisamente para garantizar el debido proceso y la debida motivación. Muchas gracias, doctor. Le comento la tercera y final pregunta. Dice lo siguiente. ¿Cuáles son los retos y desafíos que enfrenta el sistema de recursos de casación en Perú en términos de eficiencia y accesibilidad? ¡Wow! Qué buena pregunta, pero creo que es creo que es más creo que es más de campo, más de hecho, ¿no? Me hace faltan datos, porque yo no sé a qué se debe este retraso de un año. O sea, definitivamente, si ustedes leen el peruano, que es en donde se explican las sentencias casatorias, cualquiera fuera su resultado, la inmensa mayoría de pronunciamientos declaran la improcedencia. El 90% de pronunciamientos son improcedentes. Dudo que sea porque la Sala Suprema elige discrecionalmente que declarar procedente que no. Presumo que hay más abogados que a veces interponemos casaciones porque no estamos de acuerdo con el pronunciamiento y de repente no sabemos plantear las objeciones o podemos mejorar en su redacción. Quiero pensar eso. No creo que los jueces no revisen sus motivaciones, pero podría ser un factor que los jueces no revisen sus motivaciones. Eso podría ser algo. Otra cosa podría ser la falta de personal, ¿no? Quizás hace falta una sala suprema más. De repente el reto solamente es logístico. O podría ser, en efecto, un tema de capacitación de los auxiliares de justicia. Lo veo difícil. Pero creo que es más fáctico. Yo soy litigante hace 7 años. El 99% de mi experiencia ha sido defendiendo empresas. Entonces, no tengo una respuesta tan completa para eso. Creo que es una pregunta muy bonita de una investigación académica cuantitativa, ¿no? Es cuantitativa esa pregunta. Muchísimas gracias, estimado doctor, por haber absuelto las preguntas formuladas. Con ello estaríamos también dando por finalizada la sesión. Y de parte de todo el equipo de B-Lawyer, queremos extenderle el saludo y también el agradecimiento por estar presente con nosotras y esperamos poder contar con usted en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor, y que tenga una excelente noche. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, B-Lawyer, por la invitación. Disculpen a todos por las molestias técnicas y gracias por su participación y presencia. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Estimados participantes, muy buenas noches. Con la ponencia del doctor Francisco Carrasco hemos dado por culminada la primera sesión pendiente para el día de hoy. A las 7:30 vamos a volver a conectarnos con la ponencia del doctor